Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Este circuito es un circuito Step Up, también conocido como Bus Converter o convertidor elevador de DC-DC, que básicamente nos permite elevar un voltaje DC a otro voltaje DC, como por ejemplo desde 5 voltios DC, elevarlo hasta 12 voltios DC. En el video de hoy veremos un circuito Step Up, pero antes haz esto. Veremos el funcionamiento de un Step Up, haremos una descripción del circuito completo, veremos las ecuaciones relacionadas con un Step Up y al final haremos una simulación del circuito completo. Esta parte de acá, sin tomar en cuenta R3, corresponde al Step Up, y toda esta parte de acá, sin tomar en cuenta R3, corresponde al oscilador. El oscilador genera una señal sobre el gate de esta forma. Esta es una señal rectangular que tiene estados altos de tensión y estados bajos de tensión a través del tiempo. Un estado alto puede ser un voltaje de 5 voltios o 12 voltios por ejemplo, y un estado bajo por lo general es 0 voltios. Al periodo de tiempo de la señal que se encuentra en estado alto le vamos a llamar T-on, pues durante este tiempo este MOSFET se encuentra en saturación, lo que significa que este punto es tierra, ya que la tensión acá es aproximadamente 0. Durante ese tiempo T-on, por el inductor pasa una corriente polarizando este inductor de esta forma, más de este extremo y menos del otro extremo. Asumiendo que en el estado anterior el capacitor estuviese cargado, aquí se produce una corriente con esta polaridad. El diodo D2 se polariza de esta forma como resultado, y debido a la polaridad inversa en este diodo no hay flujo de corriente a través del diodo, por lo cual toda la energía almacenada en el capacitor se descargará a través de la resistencia de carga RL en este caso, polarizando obviamente la carga en más acá y menos de este lado. Durante este tiempo T-on, el inductor almacenará energía en forma de campo magnético. Ahora bien, cuando la señal pasa a estado bajo por un tiempo T-off, la energía almacenada en el inductor L se empezará a descargar hacia la carga, ya que en este estado este diodo se polariza en directa, generando un flujo de corriente hacia la carga. Como la energía almacenada en el inductor L empieza a disminuir, la corriente a través de este empieza a disminuir, pero su tensión empieza a aumentar hasta un voltaje de pico. Como resultado de esta variación de corriente en el inductor, el resultado es un aumento de tensión en el inductor, pero con una polaridad inversa al estado anterior, es decir, la polaridad ha cambiado, ahora aquí es menos y aquí es más. De esta forma, este inductor se comporta como una fuente que se encuentra en serie con esta fuente BS, y como sus polaridades se alternan, pues se suman las fuentes y sobre la carga tendríamos una tensión superior al voltaje de la fuente, porque se suma el voltaje de la fuente más el voltaje sobre el inductor L, despreciando claro la caída de tensión sobre D2, que es pequeña respecto a la tensión generada en L y el voltaje de la fuente. Con este flujo de corriente sobre D2, la carga siempre tendrá un flujo de corriente constante. También vemos que el capacitor en este tiempo T-off se está cargando, por lo que cambia su dirección de corriente. Al tiempo que la tensión se encuentra en estado alto, más el tiempo que la tensión se encuentra en estado bajo, se le llama periodo T. Ahora bien, la tensión en el capacitor es la misma tensión que sobre la carga. Esta tensión, que vamos a llamarle VO, tiene una forma triangular mostrada en azul, cuyo voltaje promedio es la recta a la mitad de este diente de sierra, que es precisamente el voltaje DC de salida. La distancia entre el pico más bajo y el pico más alto se le llama voltaje de rizado o delta V, que calcularemos más adelante, así como otros parámetros. Esto ha sido el funcionamiento del circuito. Ahora pasaremos a la descripción del circuito, colocando los valores de sus componentes. Como vemos, utilizamos el oscilador NE555. Para esta parte del oscilador, este diodo de 1 hay que asegurarnos de que sea de alta velocidad de conmutación, como el 1N914. Este oscilador fue diseñado a una frecuencia de 25 kHz, de acuerdo a los resistores R1, R2 y el capacitor C2. Sin embargo, como veremos más adelante, debido a que no utilizamos resistores exactos, esa frecuencia podría ser mayor. Para aprender a diseñar este oscilador, te lo dejo en un video cuyo enlace aparecerá en la parte superior derecha. Por acá vamos a utilizar un MOSFET, el IRL Z44N, el cual es un MOSFET canal N
que se polariza con una tensión positiva entre el pin gate y el pin source. Y en general el circuito lo que hará es elevar una tensión desde los 5 voltios en DC hasta una salida de 12 voltios en DC. Ahora bien, hablemos un poco de este MOSFET. Este MOSFET va a manejar no más de 2 amperios, pero es un MOSFET que es capaz de manejar hasta 47 o 33 amperios dependiendo de su temperatura. Con esto decimos que lo vamos a sobredimensionar. ¿Por qué? Pues lo veremos más adelante. Bien, si vamos a su hoja de datos, dice que puede manejar 47 o 33 amperios dependiendo de la temperatura. Si nos vamos a otra parte de su hoja de datos, tiene un voltaje gate source threshold de entre 1 y 2 voltios. Es decir que a través del pin drain de este MOSFET, la corriente empieza a fluir para una tensión gate source entre 1 y 2 voltios. Lo cual es conveniente porque nosotros vamos a aplicar 5 voltios o menos como estado alto sobre el pin gate. Los MOSFET requieren de una tensión muy elevada, de 10 o 12 voltios incluso, para saturar efectivamente el MOSFET. Pero como nosotros vamos a aplicar 5 voltios o menos sobre el gate, significa que vamos a manejar menos corriente en el drain, por lo cual podemos esperar menos tensión a través del gate si le aplicamos menos de 12 voltios o de 10 voltios. En este caso le vamos a aplicar 5 voltios o menos. Pues bien, para quedar claro de eso, vamos a irnos a este gráfico de su hoja de datos, porque si lo queremos llevar a saturación, en saturación se espera un voltaje drain source de casi 0 voltios. Entonces, como vamos a aplicar una tensión en el gate de 5 voltios, buscamos la curva que le corresponde. Esta es la curva 2.5, esta es la 3, esta es la 4 voltios, esta es la 6 voltios. Como no tenemos 5, vamos a utilizar la de 4, que sería toda esta curva. Como sobre el drain no vamos a utilizar más de 2 amperios, vamos a buscar 2 amperios. Aquí es 1 amperio y aquí es 2 amperios del drain. Pues vemos que esta recta de 2 amperios no toca la curva de los 4 voltios. Probablemente si se extendiera esta recta y esta curva, se cortarán por acá, fuera del gráfico, donde no hay información. Con lo cual podremos asumir que el voltaje drain source andará mucho menor a 0.1 voltios, lo cual está muy bien como caída de tensión entre el drain y source. Entonces la razón de sobredimensionar el MOSFET es que se puede utilizar con voltajes pequeños en el gate para manejar corrientes relativamente altas sobre el pin drain. Si tuviéramos que manejar corrientes más elevadas como 30 amperios por ejemplo, tendríamos que utilizar un voltaje en el gate mayor que 5 voltios. Ahora bien, a menos que tengamos una resistencia de precisión, este valor no puede ser 2420 ohms. Así que podemos utilizar dos resistores en serie de 2.2K y de 220 ohms para lograr esos 2420 ohms. Si quieres saber cómo he calculado todos los valores de todos los componentes de este circuito, puedes hacerte miembro de mi canal para que puedas acceder al video de diseño exclusivo solo para miembros correspondiente a este video público. Bien, habíamos dicho que la frecuencia es de 25 kHz. El periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, sustituyendo la frecuencia a 25 kHz. Eso nos da un periodo de 40 microsegundos. Ya veremos más adelante que esta frecuencia y por lo tanto el periodo no son exactamente estos, debido a que utilizamos resistores no exactos para R1 y R2. El duty cycle o ciclo de trabajo de la señal que les mostré que ingresa por el gate va a ser igual a lo que tenemos acá. Sustituyendo valores, el duty cycle va a ser igual a voltaje de salida 12 voltios menos voltaje de entrada BS 5 voltios entre voltaje de salida 12 voltios. Eso nos da un duty cycle de 0.583 o bien 58.3%. Esto significa que el 58.3% del tiempo del periodo, que son 40 microsegundos, la señal que entra por el gate estará en estado alto. Esta ecuación del duty cycle es la primera ecuación relacionada con el circuito step up. Bien, vamos a guardar estos valores por acá, frecuencia, periodo y duty cycle, que fueron los valores de diseño, y los vamos a comparar con los valores reales generados por el oscilador. Bien, por parte del oscilador tenemos lo siguiente: T-on o el tiempo en estado alto va a ser igual a lo que tenemos acá. Sustituyendo valores, esto va a ser igual a 0.693 por R1 2420 ohms por C2 10 nanofaradios. Recordemos que nano significa literalmente por 10 a la menos 9 o bien 0.8 veces 0,1. Esto nos da 16.8 microsegundos. Para el tiempo en bajo, T-off,
Esto va a ser igual a lo que tenemos acá. Sustituyendo valores, tiempo en bajo va a ser igual a 0.693 por R2, 2.2 kilohms, por C2, 10 nanofaradios. Recordemos que kilo significa por 1000 y que nano significa por 0.8 veces 0.1. Haciendo esta operación nos da 15.2 microsegundos. Pues el periodo es la suma de estos dos tiempos. Si hacemos esta suma y recordando de que micro significa por 10 a la menos 6 o bien 0.5 veces 0.1, esto nos da 32 microsegundos. Y esta es la primera diferencia porque acá el periodo de diseño es 40 microsegundos. La frecuencia es igual a la inversa del periodo, sustituyendo 1 entre el periodo, que es 32 microsegundos, eso nos da 31.250 Hz, es decir, 31.25 kHz, diferente a la frecuencia de diseño, 25 kHz. Para el duty cycle vamos a utilizar otra ecuación relacionada con el step up. Sustituyendo valores, duty cycle va a ser igual a tiempo en alto, 16.8 microsegundos, entre el periodo T, 32 microsegundos. Esto nos da 0.525, es decir, 52.5%. Bien, vamos a actualizar estos valores acá arriba, el duty cycle, el periodo y la frecuencia, ya que son los valores reales aproximados para la parte del oscilador. Bien, continuamos con las ecuaciones del step up. La corriente que pasa por el inductor está dada por esta ecuación. Sustituyendo valores y considerando de que la corriente de salida, es decir, la corriente que pasa por la carga, es una corriente constante, la vamos a considerar como 1 amperio. Podrían ser 2 amperios o 3 amperios, pero en este caso está diseñado para 1 amperio. Y esto es así porque, por ley de Ohm, si divides el voltaje 12 voltios entre 12 ohms, la carga, eso te da 1 amperio. Multiplicado por el duty cycle, 0.525, entre 1 menos el duty cycle, 0.525. Si lo haces en un solo paso en la calculadora, recuerda meter todo el denominador dentro de paréntesis. Esto nos da 1.1 amperios. La variación de corriente en ese inductor L está dada por esta ecuación. Sustituyendo valores, voltaje de entrada Vs, 5 voltios, por el duty cycle, 0.525, entre la frecuencia, 31.25 kHz, por la inductancia del inductor, 278 microhenrios. Si lo haces en un solo paso en la calculadora, recuerda meter el denominador dentro de paréntesis y también recuerda que K significa por 1000 y de que micro significa por 10 a la menos 6 o 0.5 veces 0.1. Bien, nosotros lo haremos por partes. Vamos a calcular lo de arriba primero y luego lo de abajo, y eso nos da lo siguiente. Haciendo esa división nos da 0.3 amperios para la variación de corriente en el inductor. Para la variación de tensión en el capacitor, delta Vc, utilizamos esta ecuación. Esta variación de tensión en este capacitor es la misma variación de tensión que la carga, ya que están conectados en paralelo. Sustituyendo valores, corriente de salida 1 amperio por duty cycle 0.525 entre la frecuencia 31.25 kHz por el capacitor C 100 microfaradios, haciéndolo por partes, numerador y denominador. Luego haciendo esta división, eso nos da 0.168 voltios o bien 168 milivoltios. Bien, vamos a guardar los principales valores obtenidos por acá para compararlos con los resultados de la simulación. Estos valores son periodo en alto o tiempo en alto, el periodo, el duty cycle, que no es más que dividir el periodo en alto entre el periodo, y también la variación de tensión sobre el capacitor, también conocido como voltaje de rizo. Si tú divides este voltaje de rizo entre el voltaje de salida, VO, 12 voltios, es apenas el 1.4%, lo cual andará bien. La variación de tensión no debe ser muy elevada porque podría dañar alguna carga que tú conectes que sea muy sensible a las variaciones de tensión. Y bien, ya estamos en la simulación. Vamos a utilizar un osciloscopio para medir la tensión de salida en azul, la señal rectangular sobre el gate generado por el oscilador. Tenemos acá una fuente de 5 voltios, que nada indica acá que sean 5 voltios, pero vamos a poner acá un voltímetro DC para medir esa tensión. Aunque no es necesario, esto se entiende que son 5 voltios. Echamos a andar la simulación. Y fíjate, lo que está en amarillo debería ser la señal rectangular, pero no aparece tan rectangular que digamos. Y en azul es el voltaje de salida. El voltaje de salida es un voltaje promedio, que es precisamente el voltaje DC,
que en este caso es de 12.45 voltios y no exactamente los 12 voltios. Y fíjate, por acá tenemos los 5 voltios de entrada. Ahora revisemos la señal rectangular. Este es el tiempo en alto y este es el periodo. Si tú divides este tiempo en alto entre el periodo, eso es el duty cycle. Fíjate, el tiempo en alto nos dio acá 22.5 microsegundos. Lo calculado fueron 16.8 microsegundos. Y por otro lado, el periodo, lo calculado, fueron 32 microsegundos. Aquí tenemos 38.25 microsegundos. Por lo tanto, tenemos unas pequeñas discrepancias. Ahora bien, si dividimos este tiempo en alto entre el periodo, 22.5 microsegundos entre 38.25 microsegundos, eso nos da un duty cycle de 0.588 o 58.8%. Lo calculado fue 0.525, pero tampoco es que los resultados anden muy alejados que digamos. Ahora bien, vamos a medir el voltaje de rizo, que es un voltaje muy importante. No lo podemos hacer de un solo, así que lo haremos en dos partes. Primero vamos a medir el pico más alto, que es 12.57 voltios, y se lo vamos a restar al pico más bajo, que nos da 12.32. Eso nos da un voltaje de rizado de 0.25 voltios, un poco más alto del calculado, que fue 0.168 voltios, pero que todavía está en el rango de seguridad. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que la información les pueda servir y los invito a que apoyen a este canal donando a través del botón super me gusta y haciéndote miembro de mi canal para que puedas acceder a videos exclusivos de diseño y a otros beneficios. Muchas gracias.